¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario y vamos a continuar con la charla que habíamos dejado la semana anterior pendiente con el actor, locutor, productor y director mexicano Eric Archundia. Con estas dos partes que les vamos a compartir hoy, vamos a finalizar la charla, le vamos a dar un cierre a una plática larga, entretenida y apasionante. Así que vamos a seguir escuchando a Eric Archundia. En su momento, ay, me parece... ¿quién habría sido? Bueno, no me acuerdo, no voy a decir cualquiera por la duda de pifiarle, pero no sé qué película fue. Yo lo escuché como gracia en su momento, porque bueno, por el juego de palabras. No pensé que había pasado realmente. Pero me habían contado que en esos errores de ignorancia entre el actor, el director, el ingeniero y todos, en una película nombraban a los Guns N' Roses y le mandaron los gansos rosas. El traductor también, porque el que lo tradujo como gansos rosa, el actor lo dijo como gansos rosa, el director lo aceptó como gansos rosa y el ingeniero también. Y el que lo controlaba también. Y pasó, listo. Claro, vos cuando te encontrás algo así, vos decís, ¿qué? Y te quedás. No, es que es de verdad, de no creerse, de no creerse. Esas cosas pasan, pero mira, eh, que el actor no lo sepa, puede ser, ¿no? Pero que el traductor y el director no se hayan tomado la molestia de preguntar, eso es inadmisible. Claro. Eso es inadmisible, ¿sabes? O sea, es que de verdad, y esas cosas pasan porque, porque la gente va por 3 pesos y porque tiene la ilusión. Pues yo también estoy ilusionado con ir a Marte, pero si no me alcanza, no voy. Si no me alcanza, no voy. Entonces, ¿cómo te explico? Entonces, sí, como director, eh, yo creo que también por eso no dirijo mucho, ¿sabes? Pero bueno, de eso va un poco cómo me gestiono yo. Regularmente lo que más dirijo son cuestiones de orden corporativo, educativo, ¿no? Hago poca ficción, diríamos, eh, pero no importa, cuando lo hago, pues con todo el rigor. Y mira, no me importa si es un clásico o si es una historia para pasar el rato, ¿sabes? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por un lado hay un compromiso profesional, hay una integridad ética, pero también hay un público. Y yo, gracias a Dios, a mi trabajo, pero gracias al público y a la gente que ha confiado y creído en mí, todos los días de mi vida, desde que salí de casa de mis padres a estudiar, porque yo empecé a trabajar prácticamente así, ingresé en agosto y en septiembre ya estaba trabajando en teatro y así me fui. Eh, he llevado un pan a mi mesa, he podido viajar, he podido disfrutar muchas cosas. Ha habido temporadas que me han sido extraordinarias, otras en que las vacas se fueron a volar, no solamente adelgazaron, ¿no? pero así es. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con cómo te plantas y cómo te planteas ante la vida, ¿no? Por ahí, por ahí. Entonces, no sé si he podido responder Sí, no, a, no, no, olvídate. A ver, ninguna respuesta tuya es simple. Eso Está ya bien. me he dado cuenta y eso es lo nutrido de la charla. Porque uno te puede decir, sí, mira, a mí no me gusta que me jodan. Punto. Y no. Pero siempre hay una historia, siempre hay una antesala y un plato principal para la respuesta y me encanta. Te digo que en ese sentido sos muy parecido con otro estilo. Hay un actor chileno, Alexis Quiroz, de hace
muchos años. Y Alexis, no, hasta por los codos habla, pero bueno, está en la masonería y todo. Y vos decís, pero le hice tal pregunta, ¿por qué me está contando esto? Y esa gran historia que está, es como un cuento, acá, bueno, ahí ya es bastante grande el hombre, la Andricina, pero él no cuenta chistes, son cuentos que tienen un remate humorístico, tiene cosas así, pero es una narración larga. Entonces es otro estilo, eso de los pocos que ha hecho eso acá en la Argentina, por lo menos de los que yo conozca, ¿no? De los más conocidos que hay. Entonces es eso, no es solamente la respuesta, sino cómo se está respondiendo, cómo te va llevando desde el origen hasta el final para que se entienda absolutamente todo. Y eso es lo que me encanta, porque no te vas por el lado fácil, te vas por cómo hay que contarlo. Y eso es lo fascinante que da a esta charla. Son casi 3 horas y yo estoy como si recién hubiésemos empezado, porque es lo entretenido que te lo está haciendo la persona desde lo que ha vivido, pero también uno ahí se da cuenta lo que ha vivido, lo que ha aprendido y cómo lo transmite. Por eso, cómo lo estás diciendo, a mí me encanta y los cerebros, siempre digo lo mismo, yo me siento y le doy el tiempo a la persona para que lo desarrolle como lo quiera desarrollar. Yo feliz, me siento, escucho y disfruto. Gracias. Hace un tiempo largo, un locutor es en realidad argentino, pero que ha hecho algunas, no doblaje en sí, pero alguna animación, mucha publicidad de otras épocas. Pelusa Suero, lo he nombrado en varias entrevistas. Hicimos una hora. Me dije que después lo seguíamos. Después no me dio para llamarlo, para molestarlo de vuelta. Y me decía, no te la va a escuchar nadie la entrevista. Una hora. No, bueno, qué sé yo. Digo, mirá, no me interesa. Si nadie la escucha, no la escucha. Yo la disfruté. Y cuando la empiezo a subir a YouTube, entrevista con Carlos II, que esa fue la primera vez que casi me descompongo, porque fueron 4 horas y pico y no estaba preparado. Entonces casi caigo desmayado. La capacidad que tiene de parla ese hombre es increíble. Y bueno, con Carola Vázquez también fue una entrevista larga. Ya ahí ya estaba más preparado. Y la gente la ha escuchado y la ha comentado y la disfruta. ¿Y sabés cuál es el tema? Es conocer a la persona, porque el trabajo que hacen lo conocemos. Conocemos la historia del personaje, conocemos la historia en sí, cómo va, lo que atraviesa, cómo se denomina el camino del héroe, que sale, lo que pasa, las vicisitudes. Ya se conoce, pero entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Bueno, escuchar a la persona lo que tiene para decir. Entonces, no es lo que yo estoy esperando que diga, sino que diga lo que quiera decir. Y eso es lo que espero, ¿no? Que me pueda sorprender, que pueda pasar algo que a lo mejor uno no lo tiene planeado. Entonces, eso es lo que disfruto y es lo que me gusta. Me parece que es realmente la manera para dar a conocer a la persona, no al trabajo, porque el trabajo, repito, está ahí, pero sí a la persona que está haciendo ese trabajo y ahí muchas veces uno da cuenta del por qué las cosas salen como salen. No hablo como lo de Jason, ¿no? Porque claramente eso no sería el caso indicado. Pero, no sé, una de las entrevistas que siempre nombro y atesoro, como la de Germán López, Ay, querido. no sé, un Arturo Mercado. Entonces, bueno, Leonel de Cervantes, que son mis favoritas. Entonces, vas hablando con cada persona y ahí vas viendo la preparación que tienen y el por qué las cosas cuando uno las escucha resuenan de una u otra manera. Entonces hablas, ves la manera de hablar que tienen, la preparación y decís, acá está, listo.
esto me llamó la atención por esto, esto y aquello. Y eso es lo importante, porque si no, ¿cómo conoces a la persona? Si no habla y no la escuchas. Por lo menos para mí es lo básico. Ya, gracias, sí. Mira, fíjate, por ejemplo, eh, Germán, pues queridísimo, eh, tuvimos ahí algunas cosas lindas, lindas, lindas. Eh, por situaciones de mi quehacer, la participación en la defensa de mis derechos y de mis compañeros y demás, algunas empresas llegaron a vetarme y Germán y yo estábamos en un grupo eh, que hacíamos show, era un grupo cómico musical, entonces él tocaba percusiones, yo el bajo, y con otros compañeros, proyecto de Carlos Luyando, ahora se quedó con su nombre de Carlos Hernández, y en aquel momento era Mira. su esposa Gaby Beltrán, y ahí estábamos en ese grupo, hacíamos unos covers y show cómico, y entonces nos llevábamos bien y tal, y de repente un día en una empresa, justamente Carlos Hernández y yo dijimos, oye Germán, pues a ver si tienes oportunidad de darnos una prueba para un personaje más grande y demás, que todo el mundo está buscando progresar, y Germán nos responde, híjole muchachos, pues es que la verdad es que para mí están entre mis opciones. Es decir, director hace un reparto con su reparto ideal, ¿no? Como los directores técnicos en el fútbol, y, y después va diciendo, si fulano no, si, disculpen, tal persona no puede, pues entonces perengano, y así. Eh, eh, con sus protagónicos, con sus coprotagónicos, secundarios, terciarios, incidentales y demás. Y entonces dije, ok, Germán, ¿sabes qué? Digo, ya no me des llamado, amigo. Te lo agradezco. No, no te ofendas. Digo, no, de verdad te lo agradezco con el alma, pero yo no soy opcional. Si para ti no te viene bien lo que yo hago, lo puedo entender. Si mi capacidad no da para que tú cuando veas un personaje digas, es que este es para Eric, y si yo no doy para eso, pues yo prefiero que no, porque no soy opcional. Las personas no somos opcionales. Yo entiendo cómo es la mecánica del trabajo, pero te lo agradezco mucho. Pasó, sí, pues se ofendió un poco, condenado pelón espantoso, en gloria de Dios está. No, tuvimos unas aventuras, él y yo, que no tienes idea. Teníamos una vida nocturna non santa que practicábamos, muy divertidos. Eh, y luego su esposa, queridísima Normita Iturbe, me hacía algunos velados reclamos porque andaba yo desvelando a su marido. Entonces, algún día fuera de entrevista te contaré una anécdota, pero es que de verdad. Entonces, bueno, pasó el tiempo y llegó una película a una empresa que se llama SDI Media, o se llamaba, que originalmente era Prime Dove, del querido Eduardo Giacardi y Dulce Guerrero. Y entonces era una película de la Metro Golden Mayer. Y yo durante muchos años, a lo largo del doblaje, trabajé mucho para 20th Century Fox, para Paramount, para Metro Golden Mayer, en fin. Eh, y una de las políticas que tenía, al menos hasta ese momento, la Metro, era que si tú ya habías interpretado a un actor en una serie y ese actor trabajaba en una película, pues tu voz iba en la serie y en la película, porque así era, ¿sabes? Claro. Entonces hay un actor, no recuerdo ahora el nombre, que yo lo hice en 2 o 3 series de la Metro y en varias películas, y llegó una película que iba para cine. Eh, ¿Cómo se llama? No recuerdo. La historia de un hombre que está buscando una Biblia, ¿no? En un tiempo futurista. Ahora se me ha ido el nombre, pero el caso es que aparece ese actor y eh, yo estaba vetado en esa empresa, literalmente vetado. Ya había sido director, incluso Mario Castañeda, y no había manera porque el corporativo
para América Latina, decía que Eric Archundia no podía trabajar ahí, así como lo hicieron en un momento dado las personas de Disney Entertainment, ¿no? Pues solamente porque a mí se me ocurre que me tienen que cumplir con lo que me prometieron y a lo que yo acordé. Entonces, no sé qué les extraña. Pero qué cosa, ¿cómo vas a pretender eso? No, sí, sí. Bueno, es que creo que el privilegiado soy yo por trabajar con ellos y me parece que debería pagarles por eso mismo, ¿no? Sí, pero es que nunca me lo dijeron. Entonces yo entendí que era al revés. ¿No? ¿Qué te digo? El cacumen a veces no me da para tanto. Y llego a la empresa y todo el mundo así ¿de verdad es él? Sí, había un ingeniero de grabaciones que había trabajado en Audiomaster 3000 y me llevaba yo muy bien con él, se llama David, y me ve y entrar, ¿no? Y él era el que estaba haciendo la grabación. Y entonces me dice, oh, man, ahora sí, decimos en México cuando le has ganado a alguien de una forma muy popular, ahora sí te los chingaste, mano. Y entonces ya terminaron lo que estaban haciendo, ya me dieron mi tiempo de sala, entro a grabar y Germán dice, pues qué bueno que estás acá, compañero. Digo, gracias, señor. Digo, ya ves, Dios no se equivoca. Dice, ¿por qué dices eso? Digo, porque un día te lo dije y tú lo sabes muy bien, ¿no? Yo no soy opcional. Y la Metro Golden Mayer lo sabe. Nos queríamos mucho, 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 mucho. Esas cosas que pasan de repente en el mundillo de la artistiada, de la farándula y el doblaje de voz. Y mira, por ejemplo, hace rato mencionabas a Carola Vázquez. Yo a Carola ya hacíamos los dos doblaje, pero nos conocemos del teatro, porque hacíamos teatro juntos y curiosamente nunca trabajamos juntos en doblaje. Y qué decir del queridísimo Carlos segundo. Eh, También, fíjate que platicando con él alguna vez le decía, eh, oye Carlos, ¿y tú cómo te perfeccionas? ¿Cómo sigues estudiando? ¿Quiénes son tus maestros? Porque estamos hablando de esas situaciones y me dice, mira, ahí está, mi personaje es mi maestro, ese actor es mi maestro, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo, una gran enseñanza. Con don Arturo trabajé bien poco, eh, pero con mucho respeto. Es una persona a la que yo admiro. Eh, no puedo decir lo mismo de su hijo, la verdad, hablando de Carlos II y los mercados. Un día, no sé si conocerán la triste historia detrás del cambio de voz de un personaje de una épica película en saga de juguetes que se llama Toy Story. Pero no estoy autorizado para decirlo, pero sí sé perfectamente que por qué Carlos II ya no es la voz de Woody, ¿no? Y por qué es el señor Arturo Mercado Jr. la voz de Woody. Pero ese es asunto de ellos, ya lo ha platicado varias veces el señor segundo y es a él a quien le corresponde. Pero su papá, don Arturo, tiene otras tesituras, tiene otras conductas, pertenece a otra generación y tuve la bendición de llegar a trabajar con él en 2 o 3 ocasiones, pero sobre todo lo que pasa es que eh, sí es verdad que se implica mucho el cómo tú eres, el cómo te gestionas tus relaciones públicas y a muchas empresas pues les incomoda mucho que las personas reclamemos lo que consideramos justo. Y yo como desde pequeño, mi padre me decía, hijo, esa sinceridad tuya va a ser tu perdición. Digo, bueno, pues ustedes me enseñaron a ser honesto. Entonces había una serial de radio maravilloso cubana, de la radio cubana, que era la Tremenda Corte, y había un personaje maravilloso que era Tres Patines, no sé si lo recuerden, búsquenlo, por ahí hay capítulos preciosos en YouTube, tanto de su época en televisión, pero la que es excepcional es la de radio, y había un capítulo que se llamaba Sincericidio,
¿no? Entonces, en el doblaje, eso es algo que no debes ocupar, la sinceridad. Y no estoy hablando de que seamos personas mentirosas, pero sí que es verdad que en el doblaje, como en muchas actividades, hay cuestiones de carácter tribal y por tanto acomodaticias. Y hay un refrán en México, un dicho popular, que dice que en boca cerrada no entran moscas o Ujú. calladito te ves más bonito. Y como yo, este, pues dijera don Mario Moreno Cantinflas, ¿cuál es su gracia? Eh, pues la facilidad de palabra, ¿no? Se me queda un poco ahí corto el dicho, porque pues decías tú al principio de esta maravillosa tarde, lo que está mal y hay que decirlo, y si no les gusta, pues ni modo, que se jodan. ¿Me explico? Puede ser que yo esté equivocado, sí, pero es mi equivocación. Y no tengo Claro, por qué aceptar por imposición la reconvención de nadie. Si fuese a partir del discernimiento y la mutua comprensión, el diálogo y la convicción propia, eso es distinto. Pero no, y desafortunadamente en el doblaje, eh, y sobre todo ahora, siempre, pero sobre todo ahora, eh, el doblaje era una familia de personas que se dedicaban a una actividad, porque prácticamente 12 horas del día se las pasaban en las salas, exacto. traductores, ingenieros, directores, actores, actrices. Hoy eso ha cambiado, se ha difuminado, eh, y es un poco como la Torre de Babel, ¿sabes? Eh, Hay mucha gente acomodaticia, trepadora, come cuando hay. Había un comediante mexicano de hace muchos años, el señor Palillo, era Ujú. su mote, y él siempre cargaba literalmente un amparo judicial en su bolso, porque cada que tenía presentación en los viejos teatros populares de barrio que se llamaban Carpa, eh, pues la policía lo llevaba a los separos porque atacaba de forma directa al gobierno, ¿no? Ya fuera el gobierno federal o al gobierno de la ciudad. eh, Jesús Martínez Palillo, no mal recuerdo el nombre, entonces traía su amparo y él decía, moscos chupeteadores. Y en el doblaje hay muchos. Don Jesús Martínez Palillo, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? Esas cosas del doblaje así son. A Jesús Martínez nos dejó un legado, sí, Jesús Martínez Palillo, extraordinario actor de carpa y de cine. Tiene una película maravillosa, maravillosa, una reminiscencia de la obra Los Caballeros de Aristófanes, que quienes no la han leído, leanla, es preciosa la obra, y que básicamente habla de cómo se manipulan las elecciones. Y don Jesús Martínez Palillo tiene una película bellísima, 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 acerca de cómo se manipulaban las, eh, las elecciones en México en los años 50. ¿No? Los comediantes siempre, yo hice comedia algún tiempo, es un género que me gusta y se me da, pero como no hago comedia panfletaria, ¿no? Mm, Hago una comedia distinta, pues eh, no me voy por el chiste fácil. claro. Si hay ciertos datos que no conoces, pues ya te lo perdiste, no te cayó el 20 del chiste, en fin, ¿no? ¿No? Y luego como ocupo algunas palabras o algunas referencias históricas, si te pasaron porque te tenían que pasar, pues te cargó el carajo conmigo porque no vas a entender. No. La película es de 1948 y se llama Ay, palillo, no te rajes. La voy a buscar, la voy a buscar. Sí,
Sí, sí, sí, te va a divertir muchísimo, muchísimo, Ay, muchísimo. Palillo, no te rajes. ¿No? Entonces, pues por ahí van las cosas. Ya te digo, el doblaje tiene de todo, como en botica, decimos en México, ¿no? Porque Sí, 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 sí. ya sabes que en las boticas había remedios para todo, ¿no? Ahí, cuando lo entrevisté a Héctor Lee, me decía, no, actué en películas. No me acuerdo, dijo dos o tres, ay, pero no me acuerdo una que con Marcela nos reíamos. Y serio, él dice, no, todas películas culturales. Todas las sexy comedias, qué sé yo, pero lo dijo serio, porque era una, la otra, la otra. Ay, no me acuerdo con qué era la que jorobábamos. Pero estaba muy bueno, ya el título era, pero genial. Y todas comedias culturales. Sí, comedias culturales. Y se casó Virginia, ¿no? Por tus pujidos nos cacharon. Fíjate que también tuve oportunidad de hacer cine, lo digo con mucho orgullo, con uno de los hombres más importantes del cine en México, don Mario Almada. Ujú. Eh, es un cine, fíjate, el cine de frontera es un cine incomprendido. En México se considera que son películas baratas. Sí, eran películas de bajo presupuesto, hay que decirlo, ¿no? Pero un día platicando con don Mario en alguna de las películas que tuve la alegría, la bendición de trabajar con él, porque además él y su hermano, los inmortales hermanos Almada, inmortales porque nunca se mueren en sus películas, jugábamos con eso un poco, le decía que por qué él, porque además él justo también egresado del Instituto Andrés Soler, es decir, que el Instituto Andrés Soler durante muchas décadas Ujú. fue el espacio de formación de grandes actores y actrices mexicanos. Entonces, ahí en el universo de, del cine, don Mario empezó su carrera. Ellos son de Sonora, son de Guatabampo, Sonora, uno de los estados que limitan al norte con los Estados Unidos, uno de los estados de mayor extensión territorial, donde está la segunda mayor reserva de litio de América, Ujú. después de la de Bolivia, y no vamos a decir que por eso jodieron a Evo, ¿verdad? Pero todo parece indicar. Entonces, don Mario y don Fernando estudiaron en el Instituto Andrés Soler y empezaron su carrera, fíjate ellos, don Mario nació en 1922, si no mal recuerdo, y empiezan como actores y ya después se dedican a la producción, pero empiezan a finales de los 50 como actores y ya en los años 60 se dedican a la producción y pues con gente muy querida como Bruno Rey, que fue un extraordinario actor, director de doblaje, padre de uno de los más queridos amigos ya fallecido, querido Héctor Reynoso. Eh, Hablábamos del cine, decía, ¿por qué se dedicaron a hacer ese cine de frontera, cine de historias de inmigrantes y demás? Decía, mira, para el inmigrante en cualquier país, en cualquier latitud, la vida se torna difícil y a veces muy cruel, porque estás fuera de tu patria, estás fuera de tu casa, estás invadiendo de alguna manera el espacio vital de alguien más. Y nuestros paisanos mexicanos y latinoamericanos sufren como nadie los abusos del yanqui, del gringo. Son perseguidos, son humillados, son violentados, son esclavizados y han venido acá con un sueño, con un anhelo, con una esperanza de hacer la vida mejor para ellos y para sus familias y viven vidas donde hay vacíos enormes porque no es fácil estar fuera de la casa, fuera
de la tierra, dejar a la mujer, a los padres, a los hijos, sin saber si vas a regresar un día o no. Y lo que hacemos es contarles historias donde ellos son los héroes, donde los mexicanos, los latinoamericanos, son capaces de triunfar, son capaces de mantenerse dignos, íntegros. Y me parece, Gustavo, que ese es el gran baluarte, el gran aporte que hace el cine de los hermanos Almada, ¿no? A la filmografía de mi país, porque eran hombres que conocían, pues ellos crecieron en la frontera eh, con Arizona y en California, entonces sabían de qué hablaban y sobre todo me parece que les daban esperanza a mis paisanos. Y mientras persista la esperanza, el sol que amanecerá mañana realmente será una posibilidad y una oportunidad de hacerse la vida. Si perdemos la esperanza, si perdemos las ilusiones, si perdemos el sentido de aspirar, porque sabes que no hemos llegado a este mundo a ser felices. Eso es muy barato, ¿sabes? Eso es muy barato. Es parte de un cuento gringo muy, muy jodido. Llegamos a ser mejores. Llegamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, mejores parejas, mejores profesionales, mejores trabajadores. Llegamos para ser mejores y llegamos para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Y, y hablando de películas, los Almada hacían eso y tuve la bendición de trabajar con ellos. Eh, y además no sabes qué hombre más culto, más refinado, más exquisito. Hay una frase en México para definir a un hombre de alcurnia, decimos, es una dama. ¿No? Ujú. Don Mario, don Fernando eran una dama, eran verdaderamente de otro nivel. En YouTube he encontrado un canal que, si bien pertenece a Scenic, vamos a encontrar muchas entrevistas, varios contenidos interesantes. Contame sobre el canal, cómo surge y qué se puede encontrar la gente ahí, porque la verdad que está muy interesante. Así como comenté del podcast en su momento de Mario Filio o el de Trujo, que suelen ser charlas poco diferentes de lo que uno suele encontrar, acá también me parece que vale la pena comentarlo. Gracias, gracias. Pues mira, como parte de las alternativas para darle difusión al trabajo que realizamos, como muchos, ocupamos las redes sociales y algunas plataformas, donde vamos mostrando lo que hacemos, lo que nos identifica con nuestras pasiones. Entonces el canal surge con el interés de tratar de visibilizarnos hacia el exterior. Tú sabes que, bueno, pues canales, plataformas como puede ser YouTube, en este caso, las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, eh, pues realmente nos acercan con aquellos que están lejos, ¿no? Y establecer ahí vinculación, interacción y demás. La razón de fondo es esa, y en el tiempo y en la trayectoria de aprender desde cómo funciona, qué alternativas, opciones y oportunidades te brindan, nosotros quisimos darle un contenido que tuviera que ver sí con lo que hacemos en la formación profesional académica, pero también buscando la oportunidad de vertir algunas opiniones sobre diferentes tópicos. Para muchos o para todos, diría yo, sin distingos, la pandemia y el confinamiento, pues nos forzaron a buscar espacios
de sobrevivencia, porque cuando tú trabajas de forma corriente, un trabajo regular, estable, pues muchos trabajadores se fueron a casa y desde ahí se conectaron y hacían sus actividades y demás. Lo que nosotros hacemos eminentemente es un trabajo de comunicación, de creación, de culturización y también de entretenimiento, y se vio sesgado completamente porque son actividades de orden presencial esencialmente. En el interés de seguir comunicando y ser un puente de unión, de encuentro y de alternativa, es que generamos el canal y le dimos un mayor realce a partir de un primer ciclo en nuestro sexto aniversario, que se dio justamente en la primera temporada, que esto ya parece como serial de alguna algún tema de aventuras, viaje a las estrellas o cosa como eso. Eh, Buscamos además generar programas propios en el interés de también generarnos fuentes y alternativas de ingreso. Recordando un poco lo que hemos platicado hasta el momento, pues hablábamos de los diferentes espacios de radio que he tenido Ujú. la oportunidad de trabajar. En su momento lo que hablábamos del programa de radio que tuvimos durante casi 2 años en una estación de amplitud modulada aquí en la ciudad de Toluca. Y habíamos iniciado ya con Grupo Educativo Estado de México a través de Preparatoria Estado de México la continuación de un programa, ellos con nosotros cuando transmitíamos por la radio de lunes a viernes, los lunes lo dedicábamos a la educación y desarrollo humano, y justamente la maestra Demetria Salazar, directora general en aquel momento de ese sistema educativo, había tenido previamente en la Ciudad de México, en una estación muy importante de la amplitud modulada para este país, que era Radio ABC Internacional, un programa sobre desarrollo humano, y lo dejaron por diferentes situaciones y estaban buscando una alternativa. Esa alternativa se dio con nosotros y fue que se integran los días lunes al programa En Casa, donde hacíamos un espacio, retomábamos como coproducción o presentadores Sueña con un mundo mejor, donde se abordaban todos estos temas de liderazgo, desarrollo humano, el ser en conciencia, y hablábamos de Rudolf Steiner y los creadores de la PNL, y en fin, una cantidad enorme de temas, algunos incluso de carácter holístico, que tiene mucho que ver, salud mental, salud emocional, en Ujú. fin, el despertar de las inteligencias. Sí. Y cuando viene el tema de la pandemia, es justo la maestra quien me pide poder hacer transmisiones de ese programa, y como ya no estábamos en la radio y era muy complicado poder acceder a un espacio radiofónico, fue que tomamos la decisión de hacerlo en internet, y con ese programa empezamos las Sueña con un mundo mejor, empezamos las transmisiones. Nosotros ya habíamos colocado algunos materiales, pequeños videos, y yo quise seguir el ámbito de la comunicación, y creamos un espacio que se llama Conversaciones. Ujú. Y en ese sexto aniversario hicimos un serial que se llama Bitácoras de Viaje, justamente para en ese sexto aniversario otear en el horizonte y en el pasado el constructo que hemos creado, y compartimos con diferentes personalidades del arte, la literatura, la gestión cultural, la vida académica, la vida institucional, gubernamental relacionada a la cultura, y, y de ahí seguimos generando materiales y creé este espacio llamado Conversaciones, y el
canal, valga la redundancia natural, era colocarlo justamente en el canal de YouTube de Scenic. Al tiempo, pues algunos otros materiales históricos, producciones de radio, narraciones, cuentos, fueron alimentando el canal y fuimos creando ese espacio que el día de hoy está dedicado a seguir indagando en las diferentes aristas del quehacer artístico y cultural y educativo. Y ha tenido muy buenos resultados. Ahí también hemos montado una grabación en dos espacios distintos de la misma obra que habíamos referido, Bandera Negra, que surgió con el interés de participar en una muestra estatal de teatro. Al tiempo, ha sido importante para nosotros porque ya en el acumulado queda muy claro cuál es nuestra visión, Ujú. cuál es la misión que nos hemos comprometido a abrazar y desarrollar y cuáles son nuestras opiniones. Recientemente platicaba yo con una persona y les decía que el espacio que es Scenic Voice, Music and Talent, si bien es un espacio multidisciplinario y de formación que busca estar abierto a la mayor cantidad posible de personas interesadas en la comunicación, las artes escénicas e interpretativas y con ello las especialidades como puede ser la locución, la producción de medios audiovisuales, la producción de radio, ahora podcast, el doblaje de voz. Eh, También da cuenta que quienes quieran participar sí necesariamente tendrían que hacerlo más allá de un interés de entretenimiento, ya sea para fortalecer sus habilidades, capacidades, cualidades, talentos en su vida personal y profesional, o para aquellas personas que quieren encontrar un espacio, un centro de formación profesional que les permita adquirir en corto tiempo las habilidades y técnicas mínimas necesarias, suficientes para insertarse en el mundo de la radio, la locución, el doblaje, la actuación, la producción de video, etcétera. Y es justo el perfil que le hemos dado a ese canal y a nuestras redes sociales van en el mismo nivel. Actualmente solamente contamos con el canal de YouTube, con la página de Facebook, con el Instagram y Twitter. En algún momento tuvimos algunas otras redes y tenemos participación en dos plataformas, que es en SoundCloud. Tenemos un canal Ujú. donde hemos ido montando algunos programas de otro serial que hicimos que se llama Mijito, tú que haces doblaje, en el que además de tener eventualmente algunos invitados, el querido maestro Carlos Hugo Hidalgo y yo, pues lo voy a decir de una manera un poco ramplona, despepitamos con base en nuestras opiniones acerca de lo que es el quehacer de la voz, la comunicación, la historia del cine, la televisión, el doblaje, quienes lo han hecho, quienes dicen ser una cosa cuando en realidad son otra, en fin, ¿no? Y no, no para tratar de velar ningún misterio o oponernos a nadie, sino recordemos que en toda historia donde existan al menos dos, aun y cuando sea la perspectiva de uno solo, siempre hay la contraparte. Ujú. Es decir, si yo me genero y yo narro mi historia, lo hago desde mi perspectiva, pero el entorno tendría una visión, una opinión diferente, toda vez que el ángulo de observación, interacción, interrelación es distinto. Ya cuando son dos entidades, personas, la historia cambia, cada quien tiene sus ponderaciones, pero al final del día, así como tú y yo ahora nos encontramos cada quien del un lado distinto del micrófono, pues estamos viviendo esta experiencia, Claro. está con muchos comunes,
pero desde nuestras interpretaciones, ¿no? Entonces ahí hemos hecho algunas travesuras, ¿no? Hemos advertido acerca de algunas situaciones. Estábamos hace unos 5 años hablando del riesgo que existe en la evolución de las eh, inteligencias artificiales, por ejemplo, en los programas de voz, ¿no? Que ahora incluso se ha desarrollado no solamente un software en el que varios de diferentes compañías que insertas un texto y lo traduce en voz, puedes seleccionar el tipo de voz masculina, femenina, la tesitura, el acento, la edad, etcétera. Y ya existe desde hace al menos unos 3 años un software que hace doblaje. Entonces, pues advertíamos sobre todo esto porque es verdad que la tecnología propicia grandes avances, pero también, como se ha señalado en muchísimos espacios, incluso el propio Julio Verne, ¿no? Nos hablaba de los riesgos de la tecnología a través de diferentes aventuras, el viaje a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, en fin. Y así como él, algunos otros autores, diríamos, contemporáneos, por ser generosos con nosotros, ¿no? Y tratar de sumarnos al menos al espacio compartido histórico, cronológico de grandes genios, pues nos advertía Charles Chaplin, ¿no? Ujú. En aquella maravillosa película de cómo se podría mecanizar el hombre, y también en su momento lo hiciera Charlton Heston, ¿no? Cuando el destino nos alcance, y en fin, y advertíamos nosotros sobre esto, porque como he expresado en esta entrevista extraordinaria, maravillosa, que me la estoy pasando bomba contigo y con todos quienes hacen favor de escucharnos y tolerar mis precarias e incipientes opiniones, pues hemos ido degradando y decantando la experiencia humana. Es Ujú. bien cierto que la tecnología desde la era los metales, ¿no? Eh, Se transformó profundamente. Ahí está, todo empezó con un muchacho un poco inquieto que por mal nombre le tenían Prometeo, que tuvo la ocurrencia un poco coqueta de robar el fuego celeste para entregárselo a los hombres, y otro incipiente y belicoso y muy empecinado y cortito de miras, pero ampliamente procaz y seductor, de nombre Zeus, pues lo capturó, lo puso en el Cáucaso, luego llegó Hércules y lo liberó, y en fin, ¿no? Hoy estamos viviendo eras de nuevos Prometeos. La diferencia es que el planteamiento que hacía Zeus es que al entregarle el fuego a los hombres, los dioses desaparecerían, porque el fuego lo transforma todo, lo consume todo y lo crea todo. Somos culturas solares. Eh, Nos hemos desarrollado gracias a la inclinación que tiene el planeta con respecto a su órbita del Sol y la distancia precisa en la que se encuentra del mismo. Y bien sabemos que toda la vida en este planeta y algunos otros eventos naturales dependen enteramente del llamado astro rey. Entonces decíamos, si bien se desarrolló, por ejemplo, la tecnología para crear animaciones aparentemente tridimensionales, porque no hay nada más tridimensional en el arte que el teatro y la escultura, por Ujú. ejemplo, ¿no? Es lo único tridimensional que pudiera haber en el arte. Y vemos representaciones caracterizadas y caricaturizadas humanoides. Y ahí no hay mucho problema, pero hay niveles
de perfección tecnológica. Hay una anécdota cuando estaban haciendo justamente Buscando a Nemo, por ejemplo, eh, estaban mostrando las pruebas de cómo se vería el mar y el agua y demás, y uno de los CEOs de Disney Pixar dijo, no, eso no va, porque era indistinguible las tomas submarinas en alta definición que se tenían comparadas con lo que se había creado a nivel de software. Entonces dije, no, esto tiene que parecer una caricatura, así es que no, me lo cambian. ¿No? Eh, entonces, ¿dónde quedaría hoy el trabajo de una persona que se entrena en un oficio, en un arte, en una actividad productiva, cuando ya de suyo las máquinas, los robots y las inteligencias electrónicas pueden operar una línea de producción de alimentos, ¿no? En su totalidad, con mínimo eh, intervención mínima humana. Aquí en México tenemos la experiencia de que se abrió una planta en el estado de Jalisco, muy cerca de la ciudad de Guadalajara, capital de ese estado, una planta de Honda, que en condiciones, eh, diríamos, normales, hubiese generado 10,000 empleos directos e indirectos. Cuando se crea esta planta, que fue un problema muy importante a nivel del mundo obrero, de los mundos del trabajo obrero, la planta se abrió y solamente es operada por 500 personas, incluidos administrativos, eh, personal técnico e ingenieros. Empezaron con una plantilla de 1,500 y actualmente están sobre las 500 personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las máquinas, cualesquiera que éstas sean, desde un clavo o un serrucho hasta un avión, pues no se enferman, no Ujú. generan derechos, no tienen que alimentar hijos, sufren un desgaste por el uso y nada más. Entonces, cuando tú ya no requieres de un profesional de la voz, por ejemplo, para una locución, un profesional de la voz, un actor, artista de la voz para una radionovela, para un doblaje, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos estos seres humanos que tienen necesidades reales, que tienen que alimentarse todos los días, que tienen que transportarse, que tienen que cuidar de una familia, de una compañera de vida, de sí mismos? ¿Con qué medios lo van a hacer? Y hablábamos de la Agenda 2030, que es un ataque directo a la vida y el desarrollo digno de las personas, y esta frase que esgrime con la mayor socarronería y el mayor desparpajo que cualquier criminal de las narraciones épicas de la Edad Media se sentiría en el kindergarten, cuando Bill Gates dice, no tendrás nada y serás feliz. Pues vas y chingas a tu madre, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser creativo, es un ser Claro. expansivo y necesita muchas condiciones para su sustentabilidad y su más alto desarrollo. Cuando hoy en Silicon Valley existen autos autónomos, válgame, vehículos, taxis que tú los citas, llega sin chofer, te subes, tú ya le marcaste la ruta y te va a llevar a donde quieras porque se maneja a través de satélites y de sensores. Y donde ahí mismo, en ese espacio de altísimo desarrollo de la tecnología, que pues posiblemente tiene alguna relación con la caída de Evo Morales por el tema del litio, ¿no? No sé, se me ocurre, porque soy una persona ignorante y mal pensada.
Entonces, estoy buscando la manera de justificar por qué esta sociedad, por qué esta humanidad se ha ido degradando tanto. Y pues caigo en cuenta que sigue siendo la codicia y la avaricia y una ambición mal encaminada. Por ambición llegamos a la luna, por ambición estamos hoy en una conversación a distancia con miles de kilómetros de por medio en tiempo real, por ambición, pero cuando esta se distorsiona a través de la codicia y de la avaricia, hablamos de intereses corruptos, Ujú. ¿no? Entonces, hoy en Silicon Valley ya no hay repartidores, tú pides un sándwich y llega un dron hasta la comodidad de tu puerta, te entrega el sándwich, ¿no? Y tú ya pagaste todo online. Entonces, son situaciones que generan gran asombro, incluso deseo, ¿no? De pertenecer a esa mini playa de nuevos emperadores, de nuevos, así como los emperadores egipcios, ¿no? ¿Y dónde queda el ser humano? ¿De qué va a vivir? Hoy estamos teniendo crisis alimentarias, no solamente porque se han degradado los suelos, se han contaminado, sino porque se ha tecnificado de tal manera que el trabajo obrero campesino prácticamente ya es innecesario. A eso súmale la caída en los precios de los alimentos y además, oprobiosamente, por decirlo de una manera muy decente, se desperdician día con día más del 70% de los alimentos que se producen en el planeta. Y algo así como el 30-40% de la población mundial literalmente se está muriendo de hambre. Y eso en México, como se dice en México y a la mexicana, es no tener madre. No podemos ser indolentes, no podemos aliarnos con la perversidad. Por más extraordinarios que sean los avances tecnológicos, no podemos dejar de ver al otro como lo que es, una persona, un ser humano, que tiene todo el derecho de encontrar, propiciar y ser apoyado para el máximo desarrollo de su ser. Y de esas cosas nos hemos interesado y hemos vertido opiniones y trabajamos con periodistas, comunicadores, directores de orquesta, músicos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, buscadores holísticos, porque lo que no podemos hacer es cancelar el derecho a la existencia. Por muy asentado que esté el discurso de tú puedes, tú te lo mereces, tú eres el mejor, y rómpele el alma y los huesos a quien sea para conseguir lo que quieres, no, me opongo rotundamente. No estoy en contra del éxito, cualquiera que sea tu visión, tu opinión del éxito. Jamás, nunca, a costa de la vida de alguien más. Porque entonces, esta tecnología, estos avances del ingenio, de la creatividad, son el camino directo a la extinción, ¿sabes? Y aunque la salida fácil sería decir, bueno, pues a mí me llamarán a cuentas, me llevará patas de cabra, la huesuda, la dama de blanco, en unos 30, 20, 40 años, no lo sé. Y aunque yo no tenga hijos, pero hay personas que sí. Ujú. ¿Sabes? Mira, los próceres de nuestras libertades en América Latina no sabían que tú y yo hoy íbamos a estar platicando este día. Pero no importaba, porque lo importante es que quienes estaban en ese momento tuviesen la oportunidad de permanecer en la vida con dignidad, ¿sabes? El punto es ese. Entonces, no digo aniquilemos las tecnologías, no.
pero hay que estar atentos. Y tampoco podemos banalizar el quehacer de la comunicación. Podrán no estar de acuerdo conmigo y con todo respeto invito a quien lo solicitare a una reflexión profunda, compartida, a una discusión de fondo, no solamente de forma y superficie, porque eso es de lo que nos hemos metido, dicho sea de forma general, ¿no? Porque es lo que conviene, porque es lo que genera, si no más resultados, menos problemas, menos implicaciones, menos riesgos y más esclavos. Las nuevas formas de esclavitud impulsadas por los bancos europeos, primordialmente la familia Rothschild desde el siglo XIX, incluso antes. Pero digamos, cuando empezaron a endeudar a las monarquías europeas, eh, esos son los nuevos Belcebú, que no Lucifer, que son cosas distintas. Entonces, hemos ido ahí curioseando un poco, oteando un poco, te decía, en el horizonte, y es lo que hemos ido creando, compartiendo, y no podría decir de forma velada, porque la realidad es que solemos ser muy directos, aun y cuando estemos equivocados, aun y cuando haya otras opiniones distintivas y distintas, aun y cuando, como lo digo, el oprobio de mi incipiente ignorancia me lleve a cometer opiniones estúpidas que pudieran rayar en la imbecilidad. Pero yo me planteo algo, querido Gustavo y amigos. Después de 35 años de carrera, aquí pasan dos cosas. O algo se hace bien, o hay mucha gente equivocada. O las dos. Uno nunca O las sabe. dos. A lo mejor hay gente que como a mí le gusta vivir en el error. No, porque dijera el poeta, porque lo conocido no tiene misterio. No, a ver, es así cuando uno se puede mantener y hacer las cosas. eh, Siempre es por algo. Es como, a ver, el programa, más allá de los especiales y todo. Sí, se lleva hace 12 años, 10 años, desde el 2012 que estamos. Y hay muchos que dicen, la verdad, que un programa literario, que se pueda mantener y todo, sí, está bien, porque no me interesa eh, como meterme en una radio convencional ni tener sponsor. Hablo lo que tengo ganas de hablar, nadie me dice nada. Si el otro quiere decir algo, lo dice y punto. Lo hago porque me gusta y tengo esa constancia de hacerlo por la devolución de la persona con la que estoy hablando. Porque no solamente es que puede difundir y hay un por qué hacerlo, sino también el cómo se queda el otro cuando dice la verdad que es la primera vez que me preguntan esto, o es la primera vez que me lo plantean así, o nunca me hicieron una entrevista de esta manera, con la preocupación por mí, o por la obra, o por lo que fuese. Entonces esas cosas, más allá de lo que pueda comentar la gente o no, bueno, hay mucha gente que escucha y no comenta, entonces es como decir, bueno, listo, seguimos. Entonces, si hay algo que se mantiene en el tiempo, siempre es por algo. La idea es que sea por algo bueno, porque hay veces que se mantienen por cosas que, bueno, no son las mejores. Tenemos Claro. casos a lo largo de la historia a, a patadas. Pero, bueno, todo significa que hay un porqué y un detrás cuando se mantiene en el tiempo. Así que no, eso, pero no hay ninguna duda. Sí, 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 pues de eso va mis curiosidades y mis inquietudes, mi querido Gustavo, y es lo que hemos procurado reflejar en nuestro trabajo de toda la vida, Ujú. con los logros, los éxitos, los fracasos, las equivocaciones, las omisiones, y eventualmente habrá quienes nos consideren nefastos, pero bueno, hay una canción muy bonita en México que escribiera el señor Cuco Sánchez, basada en un refrán popular que dice, no soy monedita de oro a caerles bien a todos, ¿no?
Ah, eso es así. Nunca se le puede caer bien a todos y el tema es uno cómo lo tome. A mí, la verdad, me importa poco. Es así, nunca me interesó. Si te caigo bien, genial, y si no, voy a seguir de la misma manera, porque no puedo conformar a todo el mundo, ni el otro tiene por qué conformar. Y si yo te acepto como sos, es como sos, ¿no? Porque a mí me estés haciendo algo para mí, nada, pero bueno, qué sé yo, depende de cada uno. Hablando de lo que es tu obra, acá de forma general, en todos los ámbitos que has estado, quiero saber cuáles fueron, esto va partida doble, cuáles fueron tus desafíos en los ámbitos en general, pero también si hubo algún trabajo, debe haber habido varios, ¿no? Pero algún trabajo que te haya movido una fibra, esos trabajos que movilizan desde otro lado, como que costó, emocionó, aunque tengan la técnica para entrar, salir y todo, ¿no? Pero siempre hay algún trabajo que te moviliza desde lo emocional. Entonces, esos desafíos y algún trabajo así que te haya tocado alguna fibra diferente a los demás. Sí, mira, quisiera empezar por el teatro, que es de donde yo nazco como artista, como actor, como intérprete. Y al decir artista, me estoy volando la barda porque espero algún día ganarme el derecho. Las personas me lo confieren y lo agradezco. Eh, una primera experiencia fue asistiendo a un montaje que se hizo para un festival en el norte de la República, viviendo yo estando muy jovencito en Monterrey, de la mano de don Armando de León Treviño, eximio actor del escenario mexicano. Eh, yo era su asistente y hay un poema maravilloso de un autor tabasqueño, el maestro José Gorostiza, que es Muerte sin fin, poema metafísico. Y Armando es un hombre que logró develar y revelar muchos de los misterios, de los secretos profundos de la interpretación escénica. Y siendo yo su asistente en ese montaje en particular, me conmocionó el alma y la vida por lo que expresa, por lo que dice. El poema nace de la observación que hace el maestro Gorostiza de un vaso de agua durante 12 años. Y escribe uno de los poemas que en algunas universidades en Europa, en Nuevo León, en Sudamérica y en Asia, se les dedica un semestre en las escuelas de literatura o un año completo y seminarios de análisis de la profundidad que este poema encierra. Luego, también ahí lo que me movió fue darme cuenta de la divinidad de lo humano y lo escénico, por decirlo de un modo muy, muy amplio. Tiene momentos verdaderamente que conmocionan la mente, el alma, el espíritu, que ponen en riesgo la inteligencia. Y Armando, que tenía unos tamaños de Dios en el escenario, era impresionante. Y ahí, bueno, ese primer trabajo yo como asistente de la escena. Y también en Monterrey eh, tuvimos la oportunidad de trabajar. Estaba yo dando clases en la Universidad Regiomontana, tenía un taller y un queridísimo maestro, poeta, Luis Lauro Garza Duque, montó El rayo que no cesa de Miguel Hernández y Ujú. conocer a profundidad la vida, la obra de Miguel Hernández, la guerra, etcétera, eh, para mí fue una experiencia demoledora que a la fecha me sigue marcando
sobre todo porque um, Luis Lauro, así como Armando, lograban en la escena, Luis Lauro como director, hacer poesía. No solamente porque hubiera contenido literario poético, sino porque a nivel visual, estético, eran verdaderas obras de arte y lo hicimos con algunos profesionales como Julián Guajardo, un extraordinario actor regiomontano también, y alumnos, ¿no?, de la universidad. Y luego ya pasando el tiempo, eh, he tenido la oportunidad de montar Bandera Negra, que refería yo, es una obra que se escribe en pleno franquismo, muy temprano franquismo, y es vetada en España, y es la historia de un hombre que está afuera de una cárcel esperando a que ejecuten a su hijo, que fue encontrado culpable, convicto y confeso de haber asesinado a su esposa. Este monólogo lo trae a México un extraordinario, maravilloso actor, conocido por el cine y grabaciones que hizo de poemas, reflexiones, pensamientos y muchísimo teatro, que fue don Enrique Rambal. Ujú. Don Enrique Rambal se lo entrega a Roberto Sen y en el 2016 Roberto lo presenta. Quiero decir que Roberto durante 40 años ha viajado por el mundo y primordialmente desde Canadá hasta la Patagonia, presentando el monólogo. Se ha ganado todos los premios con ese monólogo. En 2016 lo presenta en la sala de conciertos Felipe Villanueva, aquí en Toluca, de la cual ya hice alguna referencia, y lo invité al programa. Pues lo conozco, con él he hecho mucho teatro, hicimos un astracán maravilloso que hiciera temporada larguísima en Buenos Aires, que se llama La Venganza de Don Mendo, Ujú. hace ya varias décadas, y con él también varias temporadas de Don Juan Tenorio, una obra romántica escrita por José Zorrilla, que nos habla justamente de los Don Juanes, y que Salvador Novo, otro extraordinario hombre de la cultura en México, el gran maestro Salvador Novo, prologa para la edición impresa de una gran casa dedicada a la literatura primordialmente, que es la Casa Editorial Porrúa, y nos habla de la historia de Don Juan y nos narra toda en este prólogo de dónde nace y demás. Y hemos hecho el Don Juan Tenorio varias veces con don Roberto Sen, primerísimo actor de la escena latinoamericana. Y ese montaje en particular, yo siempre he representado al capitán Centellas, que es un capitán del tercio de Flandes, que es una suerte de sicarios del rey Carlos V, ¿no? Y es el que mata a don Juan por una nimiedad, porque don Juan tuvo a bien decirle que era un mentiroso. Y él podría hacer muchas cosas, podría ser asesino, podría ser eh, podría prostituir mujeres y demás, pero mentiroso no era. Y entonces eso le cuesta la vida a don Juan y etcétera. Entonces, me ha movido porque me habla justamente, un día te cuento la anécdota, salíamos de función y estaban varias personas en el lobby del teatro esperando ahí. eh, pues yo supuse que estaban esperando a algún actor o a la actriz, quizás se conocían, iban a ir a tomar algo después de la función, y no, me estaban esperando a mí. Y una señora, una dama ya de entrada en años, tuvo a bien reconvenirme, me dio un parón y me dice: es usted muy malo. Le dije: señora, discúlpeme, pues hago mi mayor esfuerzo, pero si no le gustó la función y mi papel, pues le puedo dar una parte de lo que correspondería al costo. Digo, para tratar de compensar el daño, ¿no? Haberse herido su sensibilidad y su inteligencia.
Y entonces me dice, no, es que usted mató a don Juan. Digo, bueno, primero no fui yo, fue el personaje, ¿no? Para empezar. Pero le digo, mire, esto es muy sencillo. ¿Quién es don Juan? Es un hombre atractivo, acaudalado, seductor, bello, es un macho alfa, ¿no? Pero es un asesino, es un violador, es borracho, pendenciero, eh, violenta la virginidad de una novicia, mata al padre de la novicia, eh, eh, tiene la prima nocte con la mujer que está por casarse de uno de sus rivales, que es don Luis, la seduce, le roba la honra, eh, traficaba con mujeres, con personas. Eh, eh, si solo porque no se conocía el opio, pero si no, seguramente lo hubiera traficado también, ¿no? Dilapida el buen nombre de su padre y la herencia que le ha sido dada. Entonces, es un hombre infiel, blasfemo, es un oprobio, ¿no? Digo, entonces dígame usted, ¿por qué lo mata? Y le explico lo mismo, el personaje lo mata porque le ha dicho mentiroso y un capitán del tercio de Flandes, recordaremos que hay un dicho que dice poner una pica en Flandes, que Claro. eso es como conquistar la luna, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, digo, yo le pregunto si a usted le gustaría que alguna de sus hijas, pues, se casara con alguien como don Juan, y la señora impávida, patidifusa, anonadada, perpleja y semitransparente, dice, es que jamás lo había visto así. Le digo, no, porque don Juan tiene dos cosas a su favor. Es muy bello, es decir, es un hombre con una belleza física a prueba de cañonazos, es abismalmente sexual y tiene un verbo que ni el verbo divino, ¿no? Entonces, endulza el oído, ¿no? Y endulza la vista. De ahí a manchar una sábana en un acto que pudiera ser ritual del himeneo, pues hay 2 centímetros y media copa de vino. Eso es así. Es parte de las bestialidades instintivas del ser humano. Entonces, pues ya usted me dirá, señora, no, voy a regresar todos los días a ver la función porque quiero entender lo que me está diciendo. Terminamos la temporada y la encuentro, el final de temporada, en el lobby. Me dice, no sabe cómo le agradezco que me haya abierto los ojos. Toda mi vida estuve enamorada de don Juan. ¡Qué hombre más asqueroso! Y bueno, volviendo al tema de Bandera Negra, eh, es un canto a la vida, porque lo que dice el padre es que se lo cuenta a una estatua que está en el parquecillo donde se desarrolla la obra, a un costado de la cárcel donde van a matar a su hijo, donde van a ejecutar sentencia. El planteo es muy sencillo. ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué la sociedad establece leyes para perdonarse a sí mismo, para justificar el asesinato? ¿Tiene el hombre derecho de arrancarle a otro la vida que le ha sido concedida por Dios? Es profundo, ¿sabes? Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.